Jamás te has apartado de tu fuente, todo su poder te pertenece. Por lo tanto, no tengas miedo de amar porque es tu salvación. Con eso voy a abrir este video que tienen estas tarjeticas para invitarte a amar tu pasado, a amar tus experiencias, a amar todas esas cosas que se quedaron ancladas en el tiempo y que te han impedido que tu experiencia o la forma como tú ves la vida o la forma como tú te relacionas sea entorpecida una y otra vez por situaciones similares. Eso es lo que se llama fractales. Esos fractales que son esas partes tuyas que están en tu mente, que están en tus emociones, que no han sido sanadas, que se quedaron congeladas en un ciclo de repeticiones, como en una especie de bucle, donde esa versión tuya se quedó repitiendo una y otra vez el mismo momento en el que empezaste a tener una vida difícil, ese mismo momento en el que interpretaste que las relaciones se basaban en las mentiras, en las infidelidades o en la violencia, en ese mismo momento en el que viste personas con adicciones, en ese mismo momento en el que la situación económica cambió y te enseñaron que el dinero se obtiene de una manera difícil, que tienes que sacrificarte, en ese momento en el que pensaste que Dios, incluso Dios, y que tú eras algo muy terrenal, algo que exigía sacrificios, algo que te llenaba de culpa o que incluso en ese momento en el que te dijeron que tú eras un pecador. Todo eso se puede ir a recuperar, esa información, ese momento en el que quedó guardado en tu mente, en tus memorias, como una cápsula en el tiempo, lo podemos corregir. Si te interesa esa información, pues voy a compartir contigo esta terapia que es para recuperar tus fractales. Una de las cosas que quiero aclararte es que todo ejercicio terapéutico que tú vayas a hacer debe pasar por el hecho de que tú entiendas de que antes de hacer este ejercicio o cualquier otro, tú eras una persona que se comportaba de una manera determinada, que se describía a sí mismo como una persona problemática, como una persona mentirosa o como una persona X o Y. Y que tu vida está con los ingredientes tales que la hacen de esta manera determinada. Tú conoces tu vida, yo conozco la mía. Entonces, ¿qué quiero decirte con todo esto? Que una vez que tú hagas este tipo de movimientos de energía, este tipo de ejercicios que sí tienen un poder absolutamente grande y liberador, tú tienes que empezar a convertirte y crear una nueva versión tuya. ¿Por qué? Porque si no, no tiene sentido. Si tú sigues hablando de ti como una persona que abandonaron, una persona que le va mal, una persona que la vida es difícil, una persona que está enferma, etcétera, etcétera, entonces nada de lo que puedas hacer o de lo que hagan otras personas por ti va a servir, porque tú mismo estás siendo el que te mantiene anclado en el pasado. Entonces debe existir una transformación sobre la forma como te ves, sobre la forma que ves tu vida y sobre todo la forma como ves tu pasado, porque lejos de lo que piensa la mayoría de las personas, que el pasado lo dejamos atrás, no, el pasado lo tenemos constantemente enfrente de nosotros y está enfrente de nosotros porque se repite como un futuro y como otro futuro. Mientras que tú sigas manteniendo en tu mente conceptos sobre ti, sobre tu familia, sobre el país, sobre tu vida en general y tus relaciones que tengan que ver con lo que tú interpretaste de tu pasado, con tus experiencias pasadas, quiero que sepas que no lo has dejado atrás. Está puesto como bandera aquí para que vuelvas a venir hacia mí. Así te dice el pasado: ven hacia mí nuevamente, aquí te estoy esperando. Pero ahora la experiencia va a ser más dolorosa, ahora la experiencia va a ser más difícil, para ver si algún día reaccionas y decides soltarme. Ese es el mensaje que te da el pasado, pero tú no lo has querido escuchar hasta este momento. Entonces,
Sé genuino y no temas mostrar tu magnificencia. Muchas personas no quieren expandir toda la grandeza que les habita porque todavía se sienten culpables de brillar, porque todavía se sienten culpables por ser felices, porque todavía creen que está mal tener más dinero y sentirse en plenitud y en total libertad. Pero ya llegó la hora de la emancipación, pero solo tú puedes emanciparte en este momento. Así que quiero que pienses en esas situaciones en las que tú piensas que tu vida se empezó a poner difícil y que observes cuáles son esos momentos que se han repetido para ti. Bueno, en mi vida se repitieron las infidelidades, en mi vida se repitió el abandono, en mi vida se repitió esos momentos de profunda confusión por no saber cómo iba a salir adelante con mis hijos y momentos de dificultades económicas en los que no me alcanzaba el dinero o que apenas tenía dinero para cubrir los gastos míos y los de mis hijos. Cuando yo empecé a hacerme consciente de qué era lo que podía estar sucediendo conmigo, que no terminaba de soltar y que por más programación que yo estuviera haciéndome, por más decretos que haría, por más cosas que me inventaba o que escuchaba que otros hacían, no terminaba de sobrepasar las situaciones que me mantenían anclada, repitiendo una y otra vez todos los meses que no me alcanzara el dinero o que llegara lo justo, que me llegaran hombres que al final, por más que me amaban, terminaban engañándome o que me abandonaran. Entonces tuve que empezar a darme cuenta, sobre todo en el tema de las infidelidades y de la situación económica, en mi caso. Y te doy este ejemplo, te cuento acerca de mi vida para que tú puedas compararlo con tu vida y puedas hacer el ejercicio que te voy a compartir. Entonces, en el momento en el que mi situación empezó a cambiar fue en mi adolescencia y yo pude darme cuenta de que en mí había quedado una adolescente que se había sentido abandonada y que justamente después de ese abandono nuestra situación económica como familia empezó a cambiar y pasamos muchísimas necesidades, mi hermana, mi mamá y yo. Entonces en ese momento esa de Yanira se quedó anclada en el pasado y cuando yo empecé a preguntarme aquí, porque eso no lo vas a preguntar en tu mente, eso lo vas a venir, esa es la primera parte del ejercicio, es que tú te preguntes en qué momento yo empecé a experimentar el abandono, en qué momento yo empecé a sentirme que me habían cambiado por otra, porque en el momento en el que mi papá decidió estar con otra mujer, pues yo sentí que él nos había abandonado a nosotras por estar con otra mujer, o bueno, que mi mamá lo votó realmente cuando se enteró de todo, pero eso es apenas una parte de lo que yo he podido trabajar, porque también tuve que trabajar el hecho de que me convertí en una mujer implacable como lo fue mi mamá, o como lo es, me convertí, o eso fue lo que yo interpreté de ella. Entonces, de la misma manera, muchísimas cosas, pero bueno, para no hacer la explicación tan larga, porque ya van 8 minutos y quiero que me alcance el tiempo para compartirte el ejercicio. Entonces, cuando yo empecé a preguntarme aquí en mi corazón, en qué momento de mi vida yo empecé a sobrevivir en vez de vivir, en qué momento de mi vida yo empecé a sentirme abandonada y empecé a adquirir la infidelidad como parte de lo que eran mis relaciones, entonces tuve esa memoria, ese recuerdo en el que yo me vi en una parte de mi casa sentada una tarde, muy triste, muy desolada, sin saber qué hacer y bueno, desolada era la palabra más, la que más describía esa imagen que yo me vi, en la que yo me vi. Entonces, ¿qué te voy a pedir en este momento? Que pares el video para que sientas que
es lo que te viene a la mente, y si no te viene nada, pues nada, vas a tener el video disponible para cuando llegue ese recuerdo y puedas practicar este ejercicio, ¿ok? Son cosas muy sencillas, pero absolutamente liberadoras. Entonces, ¿qué hice yo en ese momento? Pues yo me imaginé que estaba viajando en el tiempo, porque nosotros tenemos esa capacidad, y yo me imaginé allí llegando esa tarde a mi casa, me vi allí sentada y me acerqué a mi versión de esa de Yanira adolescente. Le dije, estoy aquí, yo soy tú en el futuro. Ven conmigo, levántate. La vi pararse, asombrada por supuesto, incrédula, y yo pude decirle en ese momento. En ese momento cambié la programación que ella había tenido en su mente y le pude decir, Deyanira, nunca te han abandonado. Tu papá te ama por completo. Te va a ir muy bien en la vida. Las puertas se te van a abrir para que seas y te sientas una mujer amada, una persona amada, sin dificultades económicas. Cada quien te va a valorar y jamás te vas a sentir sustituida o desplazada por otra. Eres una mujer completa. No te hace falta nada. Y la vida misma te va a bendecir con dinero, con un buen empleo, con un excelente negocio o con lo que a ti te provoque. Y quiero que sepas que todo, absolutamente todo, independientemente de lo que veas ahora, todo va a ser diferente. Allí tomas una respiración, yo tomé esa respiración, la miré a los ojos y le dije, ahora te vienes conmigo. Tomé mi fractal, que era esa imagen de esa de Yanira, y la metí dentro de mí. Allí tomas una respiración profunda para que integres a esa energía tuya que se había quedado pegada en el pasado y la traes al presente, aquí contigo. Allí puedes abrir los ojos y sentirte que hay una parte de tuya que te drenaba y que te saboteaba en tus relaciones o en lo que sea que tú hayas vivido. Entonces, yo quiero garantizarte de que cada vez que tú practiques este ejercicio te vas a sentir más completo y más poderosa. Entonces, me gustaría que después que escuchaste este ejercicio, me comentes cuál fue tu experiencia en la que te sentiste que tu vida había cambiado o qué es lo que se te ha estado saboteando en tu vida para que, si así lo quieren, podamos hacer un ejercicio no con mi historia, sino directamente con lo que tú viviste. Así que desde mi corazón te envío muchísimo amor y que sepas que todo el pasado se puede corregir. En el momento en el que tú vas al pasado, le narras una historia diferente. Suena como una película de ficción, pero estas son cosas que tienen resultado y que sí ocurren y que sí cambian tu manera de vivir actualmente. Ya lo que sucedió, sucedió, pero tú puedes reprogramar esa parte de tu mente que se quedó anclada al pasado. Y al hacer este tipo de ejercicios, esa parte de tu subconsciente o de tu psique cambia la programación, porque te conectas con esos momentos de tu pasado en los que se te empezó a contar una historia diferente, a la que tú realmente, esa vida que tú realmente mereces. Así que te abrazo, espero que te sirva y te leo.